Es difícil saber exactamente por qué la juventud por el clima surge en estos momentos. El cambio climático es un fenómeno que ya hemos descrito desde hace décadas, donde las evidencias científicas estaban claras. Sin embargo, los últimos fenómenos meteorológicos que estamos asistiendo, desde incendios forestales hasta grandes olas de calor o enormes lluvias torrenciales, traen nuevamente un discurso sobre la necesidad y la urgencia en la que vivimos, donde evidentemente la población joven que ya nace en un contexto de formación sobre el conocimiento de qué supone el cambio climático y qué retos futuros van a enfrentar con el cambio climático, empieza a ser plenamente consciente de que verdaderamente lo que hablamos es de comprometer su futuro y su calidad de vida en un horizonte de tiempo muy corto, lo cual surge además claramente con un gran catalizador como son las declaraciones de Greta Thunberg dentro de la cumbre del cambio climático de Katowice. Somos responsables claros de la inacción que ha gobernado durante todos estos años, es decir, las generaciones presentes que en estos momentos ocupan lugares de poder y posiciones de liderazgo han desoído claramente la crisis climática en la que nos encontramos y han acelerado además la degradación planetaria. Es evidente que aquí la población mayor tiene primero un deber enorme de hacer un ejercicio de pensar en cuáles son las acciones que están llevando a cabo, que ha llevado a cabo, o cuáles han sido los errores que se han producido para que nuestras emisiones continúen creciendo, pero por otro lado aquí hay una labor de implicación, es decir, el discurso de la juventud y de los jóvenes por el clima no solamente apela a que ellos sean la única solución o la única parte de la solución, sino que aquí vemos una solución mucho más colectiva que tiene que ver con cada cual, donde los mayores y la gente que no está en la edad de estar dentro de la juventud por el clima tiene importantes capacidades tanto en la participación en movilizaciones más masivas como son las del 27 de septiembre o como son otras, como en cualquier otro marco de defensa y de cambio de escala y del cambio de escala que necesitamos. Los movimientos sociales han venido ejerciendo durante todos estos años una cierta labor de control y de exigencias y de demandas. Aquí hay un importante papel que estamos cumpliendo los movimientos sociales, especialmente movimientos ecologistas, en el sentido de poner sobre la mesa las alternativas que ya sabemos que son las que necesitamos para enfrentar la emergencia climática que vivimos, así como una cantidad de demandas políticas concretas que han sido desarrolladas y estudiadas durante muchos años. Creemos además que verdaderamente un movimiento como Juventud por el Clima tiene que encontrar sus formas de expresarse, sus formas de llegar a la gente, y es complicado el papel y la relación entre estas organizaciones sociales y la Juventud por el Clima para que cada uno cumpla el papel que tiene que cumplir. En este sentido, también las organizaciones sociales lo que intentan es dar una cobertura mayor de una serie de capacidades, herramientas y técnicas de las que no disponen, desconocen o necesitan formación, ¿no? Yo creo que ejerce una labor de acompañamiento siempre que el movimiento como Juventud por el Clima lo demanda, pero evidentemente evitando cualquier cooptación y cualquier injerencia en sus procesos, ya que verdaderamente la frescura y la capacidad de movilización que traen es fruto de lo que son, y en ese tipo de dinámicas creemos que deben de ser lo más libres posible. Existen muchas cosas que debemos de alcanzar verdaderamente para afrontar la emergencia climática, cuestiones que van desde ámbitos meramente económicos, donde sabemos que la gran economía capitalista de gran escala es inviable con los horizontes planetarios, pero necesitamos sobre todo, más allá de un análisis y de un diagnóstico, necesitamos que este conocimiento esté dentro de las poblaciones y sobre todo las poblaciones más vulnerables y más afectadas. Aquí hay un enorme problema de cómo unimos lo que es perentorio, es decir, lo que tiene que ver con la cotidianidad, de lo cercano, pues el trabajador que pierde el empleo, frente a una visión mucho más global de futuro, ¿no? Se hace falta un nuevo ejercicio de pedagogía en el cual seamos capaces de unir el reto climático que supone y las consecuencias que afrontaremos sí o sí a la emergencia climática con los puntos de interés y los idearios colectivos y de futuro que tenemos. Es
decir, hoy ya no es necesario hablar de un diagnóstico de si el clima está cambiando o no está cambiando, ya sabemos que está cambiando, no es necesario ni tan siquiera andarse planteando cuál es la solución al problema, porque ya sabemos que las soluciones pasan por una reducción de las emisiones alcanzando una neutralidad climática en 2050. En estos momentos lo que tenemos que hacer es unir como procesos como la burbuja inmobiliaria, la degradación del empleo que sufrió después, tienen mucho que ver con los límites materiales de nuestro planeta. Y en la medida que frenamos el cambio climático y que luchamos contra el cambio climático, no solamente vamos a proteger nuestro futuro, sino vamos a establecer otra serie de herramientas de control dentro de la forma en la que nos relacionamos, tanto económica como social como cultural, para que procesos que sobre todo dañan y vulneran a los que ya son más vulnerables, a los colectivos más empobrecidos, no se produzcan y no se produzcan además dentro de un horizonte sostenible, es decir, dentro de los límites del planeta. Bueno, pues yo creo que primero debemos de partir de un diagnóstico real de lo que ha pasado con la política institucional durante todos estos años. Creemos que es evidente cómo tanto a nivel nacional como a nivel internacional no se han hecho medidas. Hemos escuchado constantemente cómo los políticos prometían grandes medidas, grandes leyes que nunca se han plasmado, y si se han plasmado no han conseguido reducir de forma significativa nuestras emisiones, es decir, enfrentar el cambio climático, con lo cual sabemos que la vía institucional en estos momentos no ofrece las garantías necesarias como para que sea la mejor vía para luchar contra el cambio climático, pero lo que nos preocupa más es que vemos además cómo esta vía institucional en estos momentos se ve sometida a una serie de presiones que tienen mucho que ver con precisamente los mecanismos que generan cambio climático, las grandes empresas energéticas, las grandes empresas petroleras, que lo que están haciendo es una cooptación del movimiento, es decir, aparecen vínculos empresariales, institucionales que promocionan soluciones de grandes intereses como solución al cambio climático, mientras se va invisibilizando otra serie de cuestiones. Esto tiene un problema real, y el problema básicamente es que no podremos frenar el cambio climático si no asumimos que el problema real es el propio sistema económico, y hasta que ese sistema económico no se vea verdaderamente afectado y no se vea verdaderamente apelado y comunicativamente este debate no esté y no señale a los culpables, será muy difícil frenar el cambio climático. En un mundo comunicativo como el que vivimos, en un mundo donde verdaderamente se está apelando a cuestiones de cambio climático no tan transformadoras como las que necesitamos, es necesario dar un paso más. Es decir, como no podemos seguir manteniendo nuestras vidas normales mientras no enfrentemos el cambio climático, ya que sabemos que esto nos va a llevar a una situación de colapso, necesitamos volver a recoger el espíritu que tuvieron otros muchos. Rosa Parks, que no se levantó del asiento por ser una norma injusta, pues si vivimos en un sistema injusto en el cual nuestra propia normativa nos está conduciendo a un suicidio climático, social y cultural, lo lógico es desobedecer desde una actitud pacífica, civil y no violenta. Lo lógico es desobedecer a aquel sistema que es injusto, ya que no queremos colaborar ni participar. En ese sentido, vemos que claramente los pasos discursivos que dan algunos movimientos son reflexiones que tienen que estar y que tenemos que llevar y que tenemos que potenciar, ya que verdaderamente necesitamos una solución rápida y urgente, y no podemos andar esperando a que los juegos políticos den los tiempos necesarios, porque no van a llegar. Desde que Greta aparece en la cumbre de Katowice, evidentemente empieza a aparecer dentro de grandes medios de comunicación, sobre todo a nivel europeo. Lo primero es valorar enormemente el esfuerzo de una niña que durante meses se ha pasado todos los viernes sola, que esto a veces se nos olvida, frente al Parlamento, exigiendo medidas contra el cambio climático. Un movimiento que sí que es cierto que trasciende la propia figura de Greta, es decir, ya no solamente es Greta o el mensaje que pueda tener Greta o mucha gente, que si lo analizamos técnicamente veremos que el íntegro del discurso es muy claramente antisistema, es decir, ella llega a decir dentro de la cumbre de Katowice claramente que si el sistema es el problema habrá que cambiar el propio sistema, es decir, son palabras textuales, es decir, es un discurso profundamente antisistema, mucho más allá de edulcoraciones que se hayan querido hacer después. Sí que es cierto que en estos momentos la figura de Greta parece que está siendo contestada desde uno y otro lado. Nosotros creemos que esa figura
trasciende mucho más a Greta. Si bien es cierto que ella empieza a ser la mecha o el fuego que prende la mecha de la primavera climática que vivimos ahora mismo, hay muchos jóvenes detrás de ese movimiento. Ese movimiento no es solamente Greta, no es un movimiento que tenga una cabeza, sino todo lo contrario, es gente muy distinta, muy diversa, con edades muy distintas, que comparten la preocupación por un futuro. Desacreditar a Greta o intentar desacreditar el movimiento a través de Greta creemos que es un error, y además que lo único que pretende es minusvalorar o dejar en el ridículo a gente que verdaderamente está consiguiendo que el discurso del cambio climático y por tanto el discurso del futuro trascienda más allá de los pequeños círculos en los que se estaba moviendo hasta este momento.